Te agradecemos, Dios, la oportunidad de llegar a este momento de nuestro culto de adoración, un momento en el que queremos que nos hables, que edifiques a la iglesia y que salgamos gozosos de tu palabra, de escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con una persona y le decía a esta persona que al momento en el que estaba reconociendo ella la presencia del pecado en su vida, que estaba reconociendo que necesita un Salvador, cuando reconoce que ese Salvador es Jesucristo, quien murió en la cruz y que ocupó su lugar, pero que también cuando está reconociendo que Jesucristo, además de haber muerto en su lugar, resucitó, venció la muerte, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y que va a volver nuevamente, una segunda venida. Con todo eso, le decía yo a esta persona, formas parte de la Iglesia Universal. Tú ya formas parte de esa iglesia. Formas parte de un conjunto de creyentes importante, hermanos, elegidos por Jesucristo, por Dios. Un conjunto de creyentes que están repartidos por todos los lugares del mundo, que incluye hombres y mujeres regenerados, en un proceso que le llamamos santificación, es decir, en un proceso en el que buscamos ser mejores, alejarnos del pecado cada día. Le decía, formas parte de un conjunto de creyentes convertidos por el poder del Espíritu Santo y que vives bajo la autoridad suprema del Señor Jesucristo, quien es tu Señor, es tu Maestro, es tu Dios. Qué gozo dar ese tipo de comentarios, hermanos, a las personas. Formas parte de una iglesia universal. Sin embargo, también le decía a esta persona que dentro de ese conjunto de creyentes, dentro de ese conjunto que llamamos iglesia, hay muchos creyentes, hermanos, muchos que ya no están en este mundo. ¿Por qué? Porque ya fallecieron. Porque ya fueron llamados por Dios y esos creyentes cuyo cuerpo quedó ya aquí, estamos hablando de creyentes de la Edad Media tal vez, o creyentes que nacieron en 1700, o creyentes del siglo pasado. Su cuerpo ya quedó aquí, pero su alma se encuentra allá frente al Padre, se encuentra allá esperando gozosamente, dice el himnólogo, cara a cara, esperando el retorno de Jesucristo. Eso forma parte de la iglesia universal, los creyentes que ya no están al día de hoy.
Ahora bien, también hay creyentes, hermanos, que forman parte de la Iglesia Universal, pero todavía no nacen. Pero resulta de que Dios ya los ha elegido, porque así lo establece la Escritura, hermanos. Dios ha elegido desde antes de la creación del mundo. Allá cuando vemos Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué gozo, hermanos! Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, ya nos eligió. Y por eso podemos decir, hay personas que todavía no nacen y forman parte de esa iglesia universal. A ese conjunto de creyentes, de los que ya están en la presencia del Señor, y conjunto de creyentes que todavía no nacen, es lo que en teología, en cuestiones doctrinales, le llamamos la iglesia invisible. Invisible, no la vemos. Sin embargo, hay un grupo de personas, de creyentes en Jesucristo, que sí nos encontramos visibles en este momento. Y es que, hermanos, qué hermoso es pensar que Dios es dueño del tiempo. Un tiempo que en el griego le llamamos kairos, y que tiene que ver no tanto con el otro concepto de tiempo que se llama cronos y que es el reloj, el tiempo que medimos, no. El kairos es el tiempo de Dios. Él tiene perfectamente claro y determinado el tiempo, el año, el día, por ejemplo, en el que llegamos al mundo. No es casualidad, decía mi maestro del seminario, uno de ellos. No es casualidad, hermanos, que usted haya nacido tal día, tal año, en tal hora. Hay quienes nos acordamos, hay quienes, bueno, porque nos contaron nuestras mamás, no porque nos acordemos. Nací a las 10 de la mañana, nací a las 4 de la tarde, nací en la madrugada. Todo eso forma parte del amor de Dios. Él tiene perfectamente definido el día que llegamos a este mundo y tiene perfectamente definido el día que nos va a llamar a su presencia. Así que, hermanos, hoy 10 de marzo de 2024, usted y yo abrimos los ojos y nos ha dado la oportunidad de formar parte de esa iglesia visible. Yo los estoy viendo. Ustedes me están viendo. Somos la iglesia visible. También otro concepto que se utiliza para esta iglesia es la iglesia militante. La iglesia que estamos ahorita, en este momento, en este segundo, militando, trabajando y sirviendo a nuestro Señor. Disfrutemos, hermanos, este día. Y si Dios nos permite mañana levantarnos, disfrutemos mañana, porque somos iglesia militante. Y si pasado mañana nos levantamos, disfrutemos que somos iglesia militante, así hasta el día que Dios nos llame y pasamos a formar parte de esa iglesia invisible. Pero, hermanos, Dios no solo ha definido los tiempos de su iglesia, de usted, mía, porque pues podía yo haber nacido en el siglo XVI, o tal vez pudo haberme mandado en el siglo XVII, o no, Dios me mandó en 1977. Dios me mandó en 1969, Dios me mandó en 1938. Pero Dios no solamente define los tiempos en que cada uno de nosotros iba a estar militando en este mundo, sino que también el Señor ha destinado perfectamente dónde tenemos o tendríamos que vivir. Claro, hermanos, yo sé que a muchos de nosotros nos hubiera gustado nacer, no sé, en Inglaterra o en Suiza, ¿no? Siempre que pensamos en Suiza, ¡ay, qué bonito! Habrá quien nos gustaría haber nacido, ¡ay, ¿por qué no nací en Francia? ¿No? En Dinamarca con su sistema de salud que ya vamos a llegar, ¿no? Tal vez nos hubiera gustado, no sé si alguno de ustedes dijera, ¡ay, pastor, a mí me hubiera gustado que el Señor me mandara a nacer en Haití o en Corea del Norte! No, ¿verdad?
Qué bueno que Dios nos mandó en un lugar en específico. Hay algunos que estamos muy contentos de que nos permitió nacer y vivir en este país, en México. Hay a los que nos permitió nacer en esta ciudad, o hay quienes nacieron en otros estados y hoy, 2024, se encuentran radicando aquí, en esta ciudad. Todo eso forma parte, hermanos, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y ante esto, aunque la iglesia está repartida alrededor de todo el mundo, Dios nos tiene asignada una comunidad de creyentes en Jesucristo cercana a nosotros. A ese conjunto de creyentes le vamos a llamar una iglesia local. Una iglesia local. Así que le decía también a esta persona con la que platicaba, Dios te llamó a una iglesia local, a que te reúnas con un conjunto de creyentes, que adores junto, que cantes junto con ellos, que sirvas al Señor, al soberano, junto con ellos. Y te va a llevar, de una u otra forma, te va a hacer llegar. Tal vez ibas pasando y, llegué. Tal vez es por decisiones un poquito más complicadas, Dios te va a hacer llegar a una iglesia local. Así que, hermanos, qué gozo que Dios nos ha permitido que algunos de nosotros pertenezcamos hoy, 2024, a la iglesia local que se denomina Getsemaní. Tal vez algunos de ustedes, y los estoy hasta observando algunos de ellos, pertenecen a esta iglesia local desde hace 20 años, o tal vez más. Algunos se han integrado, los trajo el Señor hace unos 10 años. Algunos, como a mí, nos ha traído desde hace unos 3 años, más o menos. Otros más van integrándose poco a poco a esta comunidad de personas. Y nos hemos ido formando en una iglesia local. Aunque ya hay algunos que todavía nos falta regularizar nuestra membresía, que eso después en otra ocasión podremos platicarlo, y hay algunos que ya están en proceso. Pero ya están adorando, ya estamos aquí adorando y reuniéndonos de manera cotidiana los domingos en esta iglesia local. Pero quiero pasar a otro punto, después de hablar un poquito de la iglesia. Y tiene que ver con el hecho de que pertenecer a una iglesia local conlleva una serie de privilegios. No quiero enlistar todo lo que viene en nuestros libros de gobierno, de qué privilegios tiene pertenecer de manera oficial a una iglesia local. Sin embargo, sí quiero mencionar que dentro de los privilegios que Dios nos permite de formar parte de una iglesia como esta, Getsemaní, es que tienes un lugar donde asistir regularmente a adorar a Dios. Tienes un lugar donde puedes ser edificado por medio de la predicación, de la enseñanza, de los estudios bíblicos, de la reunión de la sociedad femenil. Tienes un lugar donde tú puedes orar. Pastor, es que yo puedo orar en cualquier lado, sí, pero también puedes orar en conjunto, como lo acabamos de hacer en la oración de intercesión, o como lo hacemos los días jueves en la reunión de oración. Privilegios, hermanos. Tienes el privilegio también de ser visitado por el pastor. Algunas personas he tenido la oportunidad de visitarlos en sus casas. Algunas otras ha sido pláticas a través de la tecnología de Zoom. Eso forma parte de los privilegios de pertenecer a una iglesia local. Pero además, tienes el privilegio de poder elegir oficiales de la iglesia. Además, que puedes participar en conjunto con otros hermanos de los sacramentos. Aquella persona que es miembro en plena comunión, si tiene a su pequeño, puede solicitar, ¿puedo bautizar a mi niño? ¿Eres miembro de esta iglesia? Adelante. Puedes participar del sacramento de la Santa Cena con esta comunidad.
En fin, hermanos, son muchos los privilegios que podemos mencionar, pero el que quiero resaltar es de que puedes expresar tu voluntad mediante el ejercicio del voto en las reuniones congregacionales. Formar parte de manera oficial de una iglesia local te da derecho y privilegio de venir a votar. Quiero proponer a tal persona como anciano de iglesia, quiero proponer a tal persona como diácono, e incluso cuando se convoca para elección de pastor, quiero proponer a tal persona como pastor de esta iglesia. E incluso, hermanos, tienes el privilegio de que puedes ser elegido como oficial. Si aclaramos en el caso de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, a la cual nos adherimos nosotros, pues este privilegio corresponde a los varones. Ya las discusiones de la ordenación de mujeres, ese es un asunto que se da aparte. Mientras pertenecemos a la Iglesia Nacional Presbiteriana, los lineamientos marcan varones. Pero por último, de privilegio, puedes ser elegido como directivo de alguna organización de la iglesia. Necesitamos al director del coro, al presidente del coro, pueden proponerse. Director del departamento infantil, director de la escuela dominical, un miembro puede ser. Presidente, secretario, tesorero de la femenil, un miembro en plena comunión. Son privilegios, hermanos. Pertenecer a una iglesia local, entonces de forma oficial, te da esos privilegios y gracias a Dios por ellos. Pero todo privilegio conlleva también una obligación. Pertenecer a esta iglesia local, en este caso concreto, llamándole Getsemaní, pues conlleva la obligación de asistir regularmente a los cultos de adoración, porque eres miembro de aquí. Asistir a las actividades que organiza la iglesia. Tal vez no puedo estar en todas. Hay familias, personas que me sorprende cómo están lo más que pueden. Pero sí estar en el culto de adoración, en los martes, en los miércoles, en los jueves, que si hay una salida, que si hay una comida en la escuela bíblica, que si participar. Obligaciones, mantener la paz y la unidad de tu iglesia. Obligaciones que tienes, presentar el mensaje de salvación a otras personas. Contarles que hay una comunidad de fe en donde le cuentas toda tu historia de cómo Dios te ha elegido. Obligaciones, ofrendar, dar nuestro diezmo de manera voluntaria, lo veíamos la semana pasada en la predicación, ¿no? Obligaciones, someterse a las autoridades locales. Obligaciones, participar en las convocatorias que nos hacen las autoridades de la iglesia. En este caso, convocados a una reunión congregacional. Así, hermanos, que el día de hoy es una fiesta espiritual, además de que celebramos la resurrección de Jesucristo como todos los domingos, además que celebramos y adoramos a nuestro Padre Celestial. Tenemos la oportunidad de tener una reunión congregacional. Tenemos hoy la oportunidad de elegir a aquellas personas que apoyarán el servicio de esta iglesia local a Dios. Y paso a otro aspecto. Dos son los oficios que tiene la iglesia local: los ancianos y los diáconos. Espero no se me pase después aclarar. ¿Y el pastor? No, sí estamos presentes en estos aspectos. Sin embargo, vamos a movernos alrededor de estos dos oficios, ancianos y diáconos. Y quiero resaltar algunos aspectos de ambos. Comencemos con los ancianos de iglesia. En lo personal, me gusta mucho resaltar las palabras que en la escritura se utilizan, acuérdense que es en griego, para referirse a estas personas, a este oficio de ancianos. Una de ellas, cuando ustedes leen el griego, el Nuevo Testamento, y se encuentran la palabra presbútero,
se está refiriendo a ancianos. Resulta, hermanos, que por ejemplo allá en Hechos 14:23, Hechos 14:23 dice, también nombraron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También nombraron presbúteros, ancianos en cada iglesia. Y algo muy importante, hermanos, es que lo dice en plural. No dice se nombró anciano a una persona. Se nombraron a un conjunto de ancianos. Es decir, se va a instalar en esas iglesias un consejo de anciano, dado que es en conjunto, no de manera individual, que este grupo va a tomar las decisiones. Mal hacemos si le dejamos toda la decisión a una persona. Y hay comunidades, iglesias, que así se mueven. Que pensamos, pues el pastor es el dueño de todo, ¿no? Él decide todo, ¿no? No, hermano. Somos iglesia presbiteriana y por eso es importantísimo tener un conjunto de ancianos. Y lo he leído con los hermanos del consistorio. Me encanta este pasaje. Proverbios 11:14, donde Dios nos muestra su sabiduría y nos dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso sí se los puedo decir, hermanos. En los años que fui anciano de iglesia y en los años que Dios me está permitiendo llevar el pastorado, a veces llego yo con una idea, hermanos, esto es de aquello. Y durante la reunión dice Dios, en la multitud de consejeros hay seguridad. Adelante, pastor, vamos con eso. O no, pastor, deténgase. No es momento. ¿O por qué no lo hacemos así? No, yo propongo que lo hagamos así. ¿Cuál es la mejor opción? Tomamos una decisión. Qué hermoso es que hay un consistorio, hermanos. En la multitud de consejeros hay seguridad. Qué hermoso es que ante los problemas, ante las situaciones complicadas que vive de repente una iglesia, ese consejo de ancianos toma decisiones. Allá en Hechos 15:2, cuando se da el concilio de Jerusalén, habiéndose producido un altercado y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión. Y cómo me gusta que dice, estamos hablando de la circuncisión, ¿se tienen que circuncidar sí o no los nuevos creyentes? Vamos a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Se toman decisiones en ese consejo de ancianos. Anciano, presbútero, sí, se refiere a la edad. En este contexto, sí, son personas adultas, mayores, las que podemos vislumbrar. ¿Qué ha pasado en los últimos años, hermanos? Han de saber ustedes que yo fui electo, llamado por el Señor como anciano de iglesia a los 28 años. Y todavía no tenía canas aquí, en la barba. Porque, sí, el término anciano, el por qué se eligen ancianos, pues son personas que ya tienen experiencia, que tienen sabiduría de la edad, y se ha visto que hay personas dentro de las comunidades de fe que a pesar de su edad tienen esa experiencia, esos conocimientos y se van formando poco a poco en el ancianato. Por eso hemos elegido de repente a personas no tan ancianas, si los vemos en un estricto sentido o concepto de anciano. Pero quisiera pasar a la segunda palabra, que se refiere a los ancianos, porque nos da otra luz del por qué el pastor Marcos fue electo anciano a los 28 años en su momento. Episcopos, esa es la palabra griega. Cuando leamos episcopos en griego,
Muy seguramente vas a leer en la traducción obispo. Se pasa al español como obispo. Pero también te vas a dar cuenta cuando se hace el análisis que obispo, presbítero, anciano, episcopo son sinónimos. Se manejan de manera igual. ¿Qué pasa con la palabra obispo o la palabra episcopo, perdón? Tuve la oportunidad de predicar durante mi proceso de ordenación sobre un texto que es muy importante para mí en mi vida. Primera de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1. Le dice Pablo a Timoteo, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea ser episcopo, buena obra desea. ¿Y por qué alguien va a anhelar ser episcopo? ¿Qué significa ser episcopo? Ser presbítero, bueno, significa ser anciano en cuestión de edad. Pero ser episcopo, la palabra griega la podemos dividir en dos: escopos, y básicamente lo que significa es ver alrededor, ver desde arriba. Es decir, el obispo es el que observa a la congregación que lo ha elegido y va detectando las necesidades espirituales que van teniendo las personas. Va viendo, va observando, tal persona está pasando por un proceso difícil, tal persona está pasando por un momento de alegría, tal persona está pasando por situaciones que atender. El episcopo es el que observa a la comunidad. Y aquí quiero resaltar, hermanos, detectar las necesidades espirituales que van teniendo las personas es responsabilidad no nada más de los obispos. Esa es una responsabilidad de todos los miembros de una iglesia local. Todos debemos ser obispos en un sentido etimológico, en un sentido del significado de la palabra. Todos debemos estar atentos a lo que pasa con mi hermano de junto. ¿Cuántas veces no pasa, hermanos, que vamos a una iglesia y si yo te pregunto, ¿quién se sentó junto a ti? Ay, es que es una iglesia de 3,000 personas. Eso llega a pasar en las iglesias grandes. No conoces a la comunidad. Vas, cantas, adoras, pero no son comunidad como tal. No estás observando que el hermano de junto está pasando por enfermedad, que el hermano de junto se inclinó aquí al frente en la oración de intercesión. Tiene algo. Todos los miembros de una iglesia local tenemos esa función de obispos en el sentido etimológico. Todos nos cuidamos, todos nos observamos unos a otros. También aclaremos, no con el afán de criticar o juzgar. ¿Ya viste? La hermanita tal, el hermano, no. Ese no es el objetivo de ser obispo, sino el objetivo es cuidarnos unos a otros. Así, hermanos, si alguien está pasando por una depresión, por ejemplo, o si alguien está pasando por dudas doctrinales, teológicas o por alguna necesidad, ¿qué dice Santiago? La carta de Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llamen a los ancianos. ¿Alguien está pasando por dificultades? Llame a los ancianos. Así es labor de todos ver alrededor de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque de repente el pastor no tiene ojos para ver a todos de repente. Y entonces sí, de repente me escriben un mensaje o me hacen una llamada: pastor, me enteré de esto, tal familia está pasando por tal situación. Ah, muchas gracias, no lo sabía, vamos a atenderlo. Dios, también hay que mencionarlo, ha llamado a personas, a hermanos dentro de la comunidad en especial, para desarrollar este ministerio. Todos tenemos la obligación de ver unos por otros, pero de entre ese todos, Dios ha llamado a algunas personas que les da ciertos dones,
ciertas capacidades para atenderlo de manera ya más particular. Qué gran responsabilidad y qué privilegio nos da Dios, que entre algunos de nosotros nos haya llamado para ser ancianos de iglesia, episcopos. Qué bonito lo dice, ¿no? Lo leímos en Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí viene nuestro trabajo, hermanos, de los ancianos de iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, pero también nuestro privilegio como anciano de iglesia. Cuidar la iglesia de Dios. Por eso cuando predicaba en aquella ocasión de mi ordenación, palabra fiel, el que anhela obispado, el que anhela cuidar a la iglesia de Dios, buena obra desea. Qué hermoso es ser anciano. Quiero pasar al siguiente oficio. Nada más un detallito antes del siguiente oficio. ¿Y usted, pastor? Yo soy un anciano. De hecho, ¿cómo firmamos los pastores? Presbítero, ¿no? Somos ancianos. Lo único que me hace diferente con los ancianos, el resto de los ancianos del consistorio, es que yo estudié en un seminario teológico. Pero mi trabajo es de anciano. Soy un episcopo de la comunidad, a la par de mis hermanos, de mis otros 3 hermanos en el caso de aquí. No es que entonces yo sea, alguien mucho más alto. No, soy a la par. Diferencia, estudié una licenciatura en teología. Vamos al segundo oficio, los diáconos. Porque yo esperaría que alguien de aquí dijera, yo anhelo ser obispo. Pero hay otra opción también, ser diácono. Nuevamente quiero partir de la palabra diácono en el griego. Diáconos. Y su significado es muy sencillo. Significa servidor. Es muy importante, hermanos, que tengamos presente que todos los miembros de una iglesia local somos diáconos, servidores de nuestro Señor. No debe prestarse a pensar que, entonces si hay diáconos, si hay servidores, pues entonces a mí no me toca ser servidor. Hermanos, todos estamos llamados a ser en una primera instancia seguidores de Jesucristo. Y lo que busca un creyente en Jesucristo en su vida es ser igual a Jesucristo, a su Maestro. ¿Y qué dice allá en Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué, hermanos? Si ustedes leen este pasaje en el griego, van a encontrar esta palabra, diáconos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diáconos, para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que si yo quiero ser como Jesucristo, yo vine a este mundo a servir, no a ser servido. Todos estamos llamados no para ser servidos, porque eso sería muy cómodo, que nos sirvan. A muchos tal vez no nos guste servir, pero hermano, ese es tu llamado, servir. De ahí la importancia, hermano, cuando cantamos himnos como por ejemplo, al servicio siempre estoy de mi Señor. Dueño es Él de mi existencia. Yo quiero trabajar por el Señor y estar en su obra sin cesar. Entregarme a Jesús. Ese es nuestro servicio, eso es nuestra diaconía. Y ese servicio, hermanos, cuando pensamos en la palabra diáconos, no es solamente para los hombres. No entremos en discusiones y análisis del siguiente pasaje que lleva siglos discutiéndose, hermanos. Veámoslo de manera general. Dice allá en Romanos 16, 1 y 2.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. Si lo leemos en el griego, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Diácono. El punto que se discute a nivel de Asamblea General y a nivel teológico es si es una mujer ordenada por imposición de manos y si tomó el curso de los 6 meses o no. Pero lo que nadie puede negar de este pasaje es que Febe es una mujer que sirve. Con ordenación o sin ordenación, Febe es una mujer diaconisa, que ministra, que trabaja en la iglesia local donde Dios la puso, en Cencrea en este caso. Es por eso que podemos decir, todos y todas estamos llamados a ser diáconos del Señor. Hombres, mujeres e incluso niños, adultos mayores, todos servimos al Señor. Pero nuevamente es importante resaltar que aunque todos estamos llamados al servicio a Dios, Dios llama a un grupo de personas y les encomienda de manera muy especial, muy particular, el servicio en una iglesia local. Y es que, hermanos, pareciera una labor sencilla ser obispos, ¿no? Es decir, pasársela supervisando desde arriba. Pero si vieran lo que hacen los ancianos y el pastor, muy rápido les voy a leer algunas cosas, ¿no? ¿Qué hace el anciano? ¿Qué hace el pastor? Preparar sermones, pensar en los temas del mes, elaborar el programa dominical, buscar la lectura del editorial que muchas veces no leemos, mandar mensajes a los hermanos que no han visto o que pasan por algún problema y en la medida de las posibilidades, en este caso del pastor, visitarlos, coordinarse con la ministra de música para los himnos, apoyar a la femenil, apoyar a los jóvenes, preparar el estudio bíblico, preparar a los diáconos, a los ancianos electos. También entramos a las reuniones de oración, nos coordinamos con los pastores en el presbiterio para atender asuntos presbiteriales, mandamos cartas, atendemos solicitudes, presidimos las reuniones de negocios, algunas otras cosas, hermanos, que se me escapan de la mente. Ya nada le falta al pastor o a los ancianos abrir y cerrar el templo, poner las anitas, coordinar a las personas que ayudan al aseo, atender a las viudas, necesitados, reparar los desperfectos del templo. Eso es por ejemplo, ¿no? Hermanos, creo que por eso entendemos lo que pasó allá en Hechos 6. ¿Qué pasó en Hechos 6? Vean su Biblia, Hechos 6, versos 2 al 6. Hechos 6. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron las manos. No es justo que hagamos todo. Así lo dice. Vamos a llamar a otro grupo de hermanos que nos ayuden en las partes que no podemos cubrir. Hermanos, ninguno de los ancianos y tampoco el pastor nos negamos a servir a Dios, solo que no nos damos a veces abasto. De ahí la importancia de tener en claro que el oficio de anciano, incluyendo el oficio del pastor, es igual de importante que el oficio del diácono.
ay, es que el pastor es superior. No, es igual de importante que el del anciano. Es que los ancianos están por arriba de los diáconos. No, somos igual de importantes, porque si no hay diáconos, nos debilitamos. Si no hay ancianos, nos debilitamos. Si no hay pastor, nos llegamos a debilitar. Igual de importante. Ambos son complementarios. Así debemos ver los oficios. Así que Pablo invita a Timoteo a buscar personas que hagan estas actividades especiales, en concreto de los diáconos. Y qué hermoso se los dice, hermanos. Vean 3:13, primera de Timoteo 3:13, ya casi terminamos. ¿Qué es la lectura que hicimos? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué bonito ser diácono. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. De repente, hermanos, tenemos miedo a comprometernos como diáconos, como obispos, ancianos. O permitir que nuestro esposo ingrese a esas actividades. Sí, nos absorbe tiempo a los varones. Sí, hermano, no es sencillo, pero qué hermoso es que Dios le dice, si lo haces bien, ganas un grado honroso, un lugar de honor. Solo quiero concluir invitando a la iglesia a que cada uno de nosotros tomemos nuestro papel de obispo. Observemos. Cada uno de nosotros tomemos nuestro papel de diáconos. Ejérzalo con amor, con pasión para la obra de Jesucristo. Y el día de hoy estamos convocados a elegir personas apartadas para enfocarse muy concretamente como anciano o como diácono. Y que si has sido convocado para esto, los elijas con mucho amor. Porque el jefe y cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero nos permite que entre nosotros elijamos quiénes nos gobernarán en esta iglesia local donde Dios te ha llamado a servirle.